Bien, buenos días. Buenos días. Estamos comenzando el taller de acondicionamiento físico. ¿De qué se trata el acondicionamiento físico? Para tener una base de lo que vamos a trabajar en el semestre. Bueno, acondicionamiento físico es preparar el cuerpo y la mente, obviamente también, para enfrentar situaciones de exigencia de tipo física, ¿sí? Variadas, de la vida cotidiana y también asociadas con los esfuerzos deportivos. En esta condición física o acondicionamiento físico que vamos a desarrollar durante este semestre, vamos a ver 4 componentes de la condición física, que es la velocidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia. ¿Ya? Velocidad, agilidad, la fuerza y la resistencia. Enfocado primero a la condición física requerida para la vida cotidiana, de esfuerzos normales pero variados, no de competición, dijéramos así. Pueden ser fuertes esfuerzos, pero no de competición. Y también vamos a ver estos esfuerzos o esta condición enfocada hacia los deportes individuales o de conjunto, ya que son cosas distintas. Entonces, paralelamente con lo que es esta condición física que se va a trabajar, tenemos que ver relaciones de bioenergía. Cómo nosotros nos vamos a alimentar, cómo vamos a eh, reponer, ¿no es cierto?, la energía gastada y complementar con nutrientes o un ordenamiento de la alimentación este trabajo de entrenamiento para la vida cotidiana, para una vida saludable o para llegar a un nivel de competición en rendimientos deportivos individuales o colectivos. Entonces, tenemos que pensar en ordenarnos, tomar una planificación para poder organizar y distribuir los tiempos, los recursos y todas las alternativas que se nos presenten posibles de aprovechar en este semestre para este acondicionamiento físico. Entonces, cuando empezamos a ver eh, el desarrollo de la motricidad de una persona, tenemos que pensar cómo va evolucionando esta motricidad en capacidades condicionantes o capacidades coordinativas, y en forma paralela ambas se van desarrollando para poder lograr una adaptación. De eso se trata. Los entrenamientos de la condición física producen más o menos cada 6 semanas un cambio del tipo neuromuscular adaptativo que provoca, ¿no es cierto?, una mejora en la condición física siempre y cuando se cumpla con todos los factores que rodean el entrenamiento, como es el medio ambiente, ¿no es cierto?, el aire puro, una buena alimentación, una vestimenta adecuada, la temperatura adecuada, el horario adecuado, la edad también influye, el sexo también influye en el sentido si es dama o varón, ¿no es cierto? Porque la dosificación de los esfuerzos está condicionada a todos esos factores. No podemos entrenar todos igual. Uno de los principios principales que rige el entrenamiento de la condición física es el principio de la individualidad. Podemos hacer a lo mejor el mismo ejercicio todos, ¿sí? Todos podemos hacer trabajos abdominales, por ejemplo, o flexiones de brazos, pero cada uno lo va a asimilar en forma distinta porque tiene un historial biológico, ¿no es cierto? Un historial de maduración y desarrollo y crecimiento distinto. Come distinto, duerme distinto, todo es distinto. Entonces la asimilación es distinta y por lo tanto si la asimilación es distinta en la medida que pasa el tiempo y nos vamos conociendo, la dosificación puede ser también distinta. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer 100 abdominales, ¿ya? Habrán personas que podrán hacer 100 abdominales de corrido. Otros harán 2 series de 50. Otros harán 4 series de 25. Otros harán 5 series de 20. Pero todos pueden hacer 100 abdominales. Entonces, ¿de qué va a depender eso? ¿Cómo se divide eso? Del diagnóstico que se puede hacer para clasificar a las personas y en base a ese diagnóstico, ¿no es cierto?, clasificar y planificar este plan, valga la redundancia, o este desarrollo semestral,
de la condición física. En este diagnóstico también está considerado los horarios de alimentación y el tipo de alimentación que hay por costumbre, es una cosa, el buen hábito a veces no es la misma que la costumbre, y lo que correspondería de acuerdo al sistema de entrenamiento que vamos a desarrollar. Entonces, existe diferencia obviamente entre damas y varones, también existe diferencia del entrenar en la mañana, a mediodía o en la tarde, y todo eso también se debe considerar. Entonces vamos a ir haciendo un diagnóstico, ¿no es cierto? Anamnesis le dicen los médicos también, para que nosotros podamos llegar a tener un plan, un programa individual, si es posible, personalizado, considerando algunos ejercicios que yo les voy a ir mostrando de repente con videos de apoyo, pero que cada uno tiene que ir asumiendo de acuerdo a este diagnóstico que vamos a realizar. En el diagnóstico vamos a usar algunos test de adaptación cardíaca y algunos test básicos, ¿sí?, que están validados para evaluar la capacidad de resistencia o de fuerza, ¿sí? La velocidad la vamos a medir como velocidad gestual, no de desplazamiento, no de velocidad de carrera, sino que velocidad gestual, básicamente, dado que estamos en encierro, una vez que tengamos la posibilidad de estar en una circunstancia de fase 2 o fase 3, donde podamos tener acceso a una plaza o a la misma calle, en un terreno planito, podemos tomar velocidad acelerativa que nos pueda servir para algún deporte competitivo, por ejemplo, ¿sí? Fútbol, básquetbol, voleibol, handball, atletismo, etc. Entonces, todo lo que nosotros vamos a trabajar este semestre va a estar enfocado en un plan lo más personalizado posible, de acuerdo a las características y a las expectativas, ¿no es cierto?, que tenga cada uno de desarrollar esta condición física en lo posible. Vamos a tener trabajos generales también de ajuste postural, que tiene que ver con la condición física también, para todos aquellos que tengan algún tipo de problema de descompensación, ¿sí? Generalmente uno tiene un lado dominante, puede ser izquierdo o derecho, depende con qué mano escribe, ¿no es cierto?, por ejemplo, y por lo tanto, generalmente al usar más un lado que otro, el otro costado, el otro lado del cuerpo, se descompensa, ¿ya? Por sobreuso de un lado más que el otro. Entonces, bueno, hay ejercicios que son de ajuste postural, que también nos vamos a preocupar de eso, para estar evitando el sobreuso de un solo lado y que la columna en lo posible se mantenga bien alineada con respecto a las vértebras. ¿Mm? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hablar también de la vestimenta más adecuada posible, zapatillas para hacer algún tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Y bueno, mucho énfasis también en la parte psicológica, en la motivación, ¿no es cierto? Porque si no tenemos motivación es difícil hacer todo lo que nos podamos proponer. Entonces la condición física tiene mucho que ver con la vida saludable, ¿no es cierto? Y el estado de ánimo. Entonces, al hacer esto de motivación, podemos agregarle una musiquita a lo mejor, ¿no es cierto? O con distancia adecuada, un compañero, una compañera, familiar que esté. Por ejemplo, nosotros acá entrenamos uno en el patio y otro en la pieza que tiene una ventana, entonces se comunica uno por la ventana, ¿sí? Uno con otro. Son dos personas entrenan al mismo tiempo, pero uno allá y otro acá separado como por 2 metros y más encima de la ventana. Entonces, bueno, por dar una idea, ¿ya? Se puede hacer eso, y bueno, si estamos en fase 2 o 3, acá cerca, por ejemplo, tenemos una plaza donde cuando se abren esas posibilidades se llena, siempre con distancia, con mascarilla y se llena de gente practicando ahí. Y ahí tiene una vista muy, muy bonita, al lado está la iglesia y se ve la costa, muy bonito. Entonces, bueno, hay que ir buscando alternativas para que podamos cumplir las expectativas, mejorar la condición física, que es un factor de aminorar los riesgos que pueda traer esta pandemia a lo mejor, ¿no es cierto? Que nos pille firmes, fuertes, ¿no es cierto? Anímicamente estables también.
y como digo, preocupados de la calidad de vida, de una vida que sea saludable, ¿ya? Sobre todo la ansiedad provoca el encierro muchas veces, no en todas las personas, pero muchas veces provoca un aumento de peso por la falta de actividad física, ¿m? Por los espacios reducidos, etcétera. Entonces ha habido mucha gente que ha estado subiendo de peso, ¿ya? Y se provoca una enfermedad derivada de esto, que es la obesidad. Y la obesidad es una enfermedad, ¿ya? Que se asocia además a veces con la diabetes y problemas posturales, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, componentes que tiene la condición física: la velocidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia, desde el punto de vista de la capacidad física. Una vez que esto se desarrolla, pasa, ¿cierto?, a transformarse en habilidades, ¿no es cierto? Uno nace con capacidad y después se forma en cualidades, habilidades. Cualitativamente se puede evaluar una velocidad, ¿no es cierto? Uno nace genéticamente con información de ser más rápido o más lento por la cantidad de fibras blancas o rojas que tiene a nivel muscular, y la condición genética que se hereda muchas veces. Entonces, uno puede ser más rápido o más lento, pero si no se desarrolla esta capacidad con la que uno nace, se queda nomás como una reserva que nunca se ocupó. ¿Ah? Por ejemplo, alguna vez Usain Bolt, si no hubiese tenido, él nació con una capacidad genética con la cual pudo lograr lo que logró, pero si no hubiese tenido la estimulación, el desarrollo, la planificación, todos los años que se dedicó con su familia y su profesor y sus entrenadores, no habría llegado nunca a lo que llegó. Se habría quedado con el potencial de poder haber sido un campeón, y como no lo desarrolló, nunca lo hubiese podido lograr. Eso pasa mucho, mucho, mucho en todo ámbito, ¿ah? Tanto intelectual como físico. Hay mucha gente con muchas capacidades, mucha potencialidad, que por muchas razones diversas a veces se pierden las oportunidades de poder desarrollar esas potencialidades, y por lo tanto queda frustrado o truncado o sin saber a lo que pudo haber logrado. Por lo tanto, es posible siempre evaluarse, se me resfala un poco el computador, evaluarse, medirse, comparar en ciertos estratos, ¿ya? Por ejemplo, dentro de cierto rango de edades, personas que están entre los 30 y los 40, entre los 20 y los 30, damas y varones de la región de Valparaíso, y entonces uno empieza a buscar eh, afinidades o cosas en común para establecer ciertos parámetros generales. Esos parámetros generales son solo referencias, Hay muchas tablas de acondicionamiento físico y dice, por ejemplo, hacer 1 minuto de abdominales, 60 abdominales en 1 minuto es muy bueno. También podría ser muy bueno hacer 40. Va a depender mucho de cada individuo y de cada circunstancia. Por eso que los planes de trabajo y desarrollo son personalizados, ¿sí? En términos generales, obviamente que dijéramos entre 40 y 60 abdominales, solo por cantidad, 60 es mejor que 40. Pero si la analizamos a cada persona y la situación y las condiciones, a lo mejor 40 podría ser equivalente a 60. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona de 30 años hace 40 abdominales y una persona de 20 años hace 60 abdominales. A lo mejor esos 40 para los 30 años es suficiente y es bueno. Y a lo mejor el de los 60 abdominales a los 20 años también es muy bueno. Entonces, hay que buscar siempre la relación y la expectativa y a qué se quiere llegar. Si pensamos en rendimiento deportivo, ya ahí las cosas cambian. Estábamos hablando de personas que tengan una situación más o menos normal de vida, pero sí, claro, pensamos en prepararnos para una selección nacional, regional, universitaria y todo, los parámetros son más altos en la exigencia porque todos aspiran al límite máximo de rendimiento. Todos aspiran a tener una buena base física. Entonces, si yo hago 40 en 1 minuto, soy seleccionado de rugby de la universidad y hago 40 abdominales, yo sé que estoy en deficiencia con respecto a otro seleccionado de rugby de otra universidad que va a estar haciendo 60.
Entonces le estoy dando ventaja. Ahí ya eso es otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todos esos aspectos, ¿ya? Y los invito a que se integren a este taller. Va a ser tempranito, aprovechando la franja que está dando el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tan tempranito? Porque nosotros nos podemos juntar, planificar, ¿no es cierto? Y dar una tareita, y ustedes a lo mejor no todas las veces vamos a tener accionamiento físico, tenemos los lunes y los viernes, entonces yo planifico con ustedes el día lunes, hacemos martes, miércoles, jueves, y nos encontramos el viernes y analizamos lo que hicimos esos 3 días, entre lunes y viernes, ¿no es cierto? Analizamos, revisamos, avanzamos, creamos nuevas rutinas, siempre vamos buscando la acomodación, la adaptación para que, además de que sea beneficioso desde el punto de vista de la salud física y mental, nos ayuda, ¿no es cierto?, a una mejor comunicación, un mejor estado de ánimo. ¿Ah? Muy, muy importante en este caso, dado que todas las materias y todas las tensiones y actividades que se están realizando y cosas que están sucediendo, tenemos que de alguna manera pasarlas, y pasarlas juntos como equipo, pasarlas juntos como equipo, como Universidad Santa María. Nuestra universidad tiene el deporte instaurado desde que se fundó, ¿no es cierto? Ya más de 80 años ya. Y en el año 39 más o menos, tenía profesores alemanes con una disciplina bastante alta, ¿sí? Y con exigencia bastante fuerte también, ya mucho más que ahora, lo digo bien responsablemente, porque venían con una mentalidad muy distinta a la que tenemos ahora. La educación física en esa época era basada en el rendimiento, entonces dejaba de fuera los extremos, se quedaba con los mejorcitos nomás, y por decir algo así bien, bien livianamente, el débil o el flaquito, el gordito, o el que no tenía la condición y todo, siempre le iba mal, sobre todo en el salto del cajón, de las destrezas gimnásticas, sufría mucho esa gente. ¿Ah? Entonces, la educación física en esa época, hasta el año, era bien como militar, venían ellos de los Juegos Olímpicos de 1936, muy influenciados por el partido nazi. En esa época estaban comenzando a fraguarse toda la Segunda Guerra Mundial, entonces venían con esa mentalidad un poquito, no eran nazis, pero venían con una actitud de disciplina férrea en vez de militar. Y esa línea de desarrollo militar y deportiva de rendimiento se mantuvo hasta más o menos los años 80, hasta el año 80, hasta la Olimpiada de Moscú del año 80 más o menos, 88 incluso la Olimpiada de Seúl. Después de eso, el análisis de lo que era realmente lo más importante, que es la calidad de vida, cambió, y el enfoque de la actividad física para la vida cotidiana, porque aquí se separan las cosas, uno vida cotidiana, otro deporte competitivo, se empezó a centrar especialmente en Francia en lo que es la educación física orgánica funcional. Es un término que se está ocupando mucho ahora. Siempre fue funcional, pero ahora tiene un enfoque distinto, más hacia la salud que hacia el rendimiento, porque dejaba mucha gente afuera. Entonces, uno evalúa un diagnóstico, hace un diagnóstico, ¿no es cierto? Evalúa todo lo que les comentaba, alimentación, horas de sueño, sexo, edad, etcétera, situación económica, todo lo que involucra el poder desarrollarse dentro del ámbito de la vida saludable, y hace un programa. Y entonces uno puede plantearse una superación en base a porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo una evaluación de fuerza, por ejemplo, de fuerza, y hago flexiones de brazo, o hago con una pesa, hago un press banca, ¿ya? Que es levantar acostado la pesa hacia arriba, y levanto 50 kilos, por ejemplo. Entonces digo, ya, bueno,
me interesa a mí, sin ser competitivo, mantenerme en estos 50 kilos o mejorar. Obviamente que es mejor mejorar. Entonces yo digo, bueno, ¿qué edad tiene usted? ¿Qué sexo tiene? ¿Cierto? ¿Qué edad? ¿Qué sexo? ¿Cómo come? ¿Cómo duerme? ¿Cuántas veces a la semana entrena? ¿Cuánto tiempo de cada día entrena? Todo eso se considera. ¿Cómo se alimenta, no es cierto, en los horarios? ¿Es constante siempre en los mismos horarios o es desordenado en los horarios? ¿Cuánta agua toma? ¿Eh? ¿Qué tipo de alimentos prefiere? Los alimentos que tengan más grasa, más azúcar, menos azúcar, etc. Todo eso se considera y entonces uno puede decir, bueno, si yo levanto 50 kilos ahora, me voy a proponer en 6 meses mejorar un 20%, por ejemplo. Entonces, en 6 meses más yo tendría que levantar 20, 2 por 5, 10, 60 kilos. ¿Ya? ¿Y de qué sirve? Bueno, depende. Por ejemplo, si una persona tiene 20 años, pesa 70 kilos, mide 1,70 m, 75 máximo de estatura, debiera poder una persona sana, sin ser competitivo, debiera ser capaz de poder levantar su peso corporal 6 veces en press banca o en barra, hacer unas barras 6 veces. Entonces, dentro de los parámetros que se miden y el diagnóstico que se hace, se va a tener que buscar cuáles son los objetivos que quiere lograr y evaluar justamente para llegar a cumplir esos objetivos. Pero si en vez de 6 hace 2 o 3, no está como debiera de acuerdo a la edad, está con una deficiencia. Entonces uno planifica para que se pueda cumplir, ¿cierto?, esas 6 veces en la barra o las 6 flexiones con el peso corporal en press de banca, por ejemplo, ¿sí? Y entonces establecer ese porcentaje de mejora a los 6 meses. Si queremos la misma persona, 20 años de edad, 70 kilos de peso, 1,75 m de estatura, quiere competir, depende de lo que quiera competir, tiene que tener otros parámetros, otros parámetros. Entonces, por ejemplo, un arquero de fútbol, los parámetros de fuerza que se manejan en ciertas ligas, ¿ya? Por ejemplo, la liga alemana, la liga española, ¿ya? Un arquero de 20 años, 70 kilos, 1,75 m, en sentadilla con pesa, ¿no es cierto? Obviamente aprende los ejercicios y todo primero, y en la sentadilla con pesa, tiene que ser capaz de hacer 1,5 veces el peso corporal. Eso significa 105 kilos. ¿Ya? Si no es así, tienen que entrenar para llegar a eso y sobre eso ir mejorando cada vez más. Tiene que ser capaz de saltar, ¿no es cierto?, desde el piso más de 50 centímetros hacia arriba. ¿Ya? Con un brinco, elevarse más de 50 centímetros. ¿Ya? Y lo normal, en alto nivel, como por ejemplo Bravo, saltan 70, 80 centímetros. ¿Ya? Nivel arquero de ese nivel. Un arquero más o menos nomás salta de 50 centímetros, pero uno bueno como Bravo, pues, saltan 70, 80 centímetros de despegue vertical, que se llama test de Sargent. ¿Ya? A pie junto hacia adelante hacen 3,20 m, 3,30 m, por ejemplo. Corren los 50 metros o los 30 metros, dependiendo el caso de los arqueros son 30 metros, corren los 30 metros en 4 segundos 2, 4 segundos 1. Son rápidos. En press de banca también son capaces de hacer su peso corporal y 1,5 veces su peso corporal. O sea, 105 kilos también en press de banca. En arranque, que es un ejercicio de pesa, de halterofilia, son capaces de hacer el peso corporal en un solo jalón hasta arriba, en un solo impulso, que también vamos a ir viendo esas técnicas, las vamos a asociar con el taller de halterofilia porque se ocupan mucho.
son capaces de levantar su peso corporal. O sea, si pesaba 70 kilos. ¿Mm? Entonces, bueno, es otra realidad, pero son otros los objetivos también. A esos niveles llegan muy pocas personas, ¿ya? Porque es difícil, porque no están las facilidades y porque a veces no se tienen las capacidades. No todos podemos llegar a la cima de la pirámide, ¿ya? Ahí se paran los mejores nomás, y los mejores dependiendo si han sido constantes, si han podido desarrollarse, todos los aspectos que significa estar en la cima, ¿ya? Sobre todo la disciplina y el estilo de vida que se pueda tener. Eso es muy importante. Vamos a ver ahora un asunto con respecto a la tasa metabólica. ¿Qué tiene que ver la tasa metabólica con el estado, con la condición física? Tiene que ver con el uso de las calorías y con la alimentación y la energía que se requiere, más o menos, ¿ya? Para poder hacer una actividad física ordenada. ¿Ah? Así que vamos acá a compartir, si ustedes me permiten. A ver. Ahí. Entonces, comparte. Bueno, la tasa metabólica, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la tasa metabólica y qué es la tasa metabólica? Conocer y comprender cómo se calcula la tasa metabólica, ¿no es cierto? Consiste en relacionar también parámetros como el índice de masa corporal y cómo se calcula a partir de ciertas tablas. La tasa metabólica basal, es la energía mínima que uno posee para poder sostener la vida, ¿ya? En reposo. Eso es en reposo, ¿ya? La tasa metabólica basal. Entonces, es importante este cálculo porque a partir de esa energía mínima aceptable para sostener la vida, se calcula de acuerdo al tipo de actividad moderada, baja o alta, ¿no es cierto? O media, baja y alta, la energía que se requiere para sostener la actividad que usted va a realizar, ¿ya? Se mide en un estado de reposo en condiciones corporales donde la liberación de calor proviene de toda la degradación de los nutrientes, ¿ya? De la digestión. ¿Ah? Entonces, es la cantidad mínima, vuelvo a decir, para mantener las funciones vitales y conservar la temperatura promedio, ¿ya? Que es aproximadamente 36 grados centígrados, ¿ya? Esto tiene que ver con la capacidad de movimiento de los músculos respiratorios, el funcionamiento de los órganos en funcionales como el hígado, por ejemplo, los riñones y el cerebro, ¿ya? Entonces se mide en ayuno de 12 horas, sin haber comido 12 horas antes, en reposo y a una temperatura ambiente cercana a los 20 grados, ¿ya? Es una forma simple de estimar la cantidad de energía entonces que se requiere para sostener la vida, ¿ya? Y hay una cierta fórmula estandarizada que ahora vamos a ver. En el caso de las mujeres, ¿ya? De 0 a 3 años, de D a 18, de 19 a 30, etcétera, van a pasar distintas situaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos de 19 hasta 30 años. Hay un factor que es de 14,7 en el caso de las mujeres por los kilos de peso que tiene, ¿ya? Por ejemplo, puede ser 60 kilos más 496. Si hace eso, se calcula entonces la tasa metabólica de acuerdo a el rango de edad y al sexo. En el caso de los varones es 15,3 por los kilos de pesos que tiene, más 679, que son factores y constantes que se ocupan,
y entonces saca el índice de masa corporal que pueda tener. Por ejemplo, vamos a ver el mío. ¿Ya? Yo estoy como a las 1300 calorías más o menos de base. ¿Ya? Vamos a aprender la calculadora. Yo tengo 63 años, así que estoy fuera de la tabla. ¿Ah? Estoy fuera de la tabla. Tendré que multiplicar 11.6 por los kilos de pesos que tengo, que son 80 kilos, mido 1,75 m yo, más 879. Está medio lento el... Y entonces, haciendo ese cálculo, yo puedo considerar cuánta energía basal tengo. La basal. ¿Ya? Ya no funciona. Después que tengo la energía basal, ¿no es cierto? Tengo que ver qué tipo de actividad física voy a tener, ¿ya? Y aplicarle otro factor de ajuste de acuerdo al tipo de actividad, si es suave, si es moderadamente exigente o media, de esfuerzo medio, o si es de alta exigencia. Y entonces tengo que aplicar otro factor a la cantidad de calorías de metabolismo basal que yo pude conseguir. ¿Ya? Aquí estamos entonces con el cálculo. A ver, volvamos. Ahí está. Y entonces dice, medio lento en mi teléfono. 11.6 por 80 son los kilos que yo peso. Son 928. 928 más 879. Entonces tengo 1807 calorías de base. O sea, con menos de 1807 calorías, mi organismo estaría en déficit de aporte energético, con déficit. Por lo tanto, si yo quiero hacer una actividad para mi edad media baja, porque no me puedo exigir mucho más allá por mi edad, ¿no es cierto? Para mantenerme solamente, voy a buscar cuál es el factor, ¿sí?, que yo tengo que aplicar. No es una actividad intensa, ¿no? Personas que están en constante movimiento, aquí vemos a Fernando González, y que realizan actividades que requieren gran esfuerzo físico. Yo tengo que ver entonces una ligera, ¿ya? Y a las 1807, ¿no es cierto?, tengo que multiplicarle por 1.56. Entonces, 1807 por 1.56. Y me da que yo tengo que consumir al día, para ese tipo de actividad, una actividad ligera, tengo que consumir 2.818 calorías. ¿De dónde las saco ahora? Y ahí viene lo que también tiene que ver con la condición física, la alimentación. Todos los alimentos aportan energía, todos, ¿cierto? Son 5 tipos de alimentos, ¿cierto? Está el agua, las sales minerales y las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. ¿Ya? Entonces, grasa, carbohidrato, proteína. Todas aportan calorías. 2.819 calorías. Si yo como solamente grasas, la transformación de las grasas en energía es muy lenta. Si yo como solamente proteína, pasa lo mismo, también es muy lenta. Entonces, tengo que hacer una alimentación balanceada, que se llama, y distribuir proporcionalmente dentro de estas 2.800 calorías, por lo menos un 40 o un 50% de esas calorías deben venir de los carbohidratos, porque son los que aportan energía en forma más rápida.
¿ya? Dependiendo del tipo de carbohidrato, si es simple o complejo, pero son los que aportan calorías y energía lo más rápido posible. Después viene en transformación la grasa y las proteínas, que se pueden demorar dependiendo del tipo de grasa o dependiendo del tipo de proteína, se van a demorar entre 48 y 72 horas. Entonces, no es comer siempre lo mismo en cuanto a carnes, huevos, proteínas, que se habla mucho en los gimnasios. No, que después del entrenamiento me comí una taza con proteína y que no, no es así. ¿eh? Recuerden que hay proteínas que son directas del animal, que es la carne, proteínas que son derivadas, como el queso, la leche, el huevo, ¿no es cierto? Y las proteínas que son las proteínas vegetales que vienen de la tierra, ¿ah? La proteína vegetal. Entonces, ¿cuáles son las más adecuadas? Yo creo que hay que ir buscando el hábito alimenticio, la costumbre, ¿no es cierto? Y ir adecuando de acuerdo al tipo de actividad. Aquí vemos en la tabla una actividad sedentaria, ¿ya? Una persona que trabaja todo el día sentado, por ejemplo, un chofer de micro, por ejemplo, una actividad ligera que camina, pero también se sienta, ¿ya? Una actividad moderada, ya, esta podría ser una persona como yo que está bastante en actividad, pero de acuerdo a su edad, la actividad la hace más pausada. O una actividad intensa, que son los jóvenes como ustedes, que trabajan intensamente, tienen una vida más dinámica, una adrenalina más a flor de piel, entonces ustedes se manejan entre estas dos zonas, moderada e intensa. Ligera y sedentaria es muy poco lo que ustedes tienen eso por su edad generalmente. ¿Ya? Ahora, hay personas en su edad que están en este nivel también, pero yo creo que son pocas. ¿eh? Dentro de la actividad física, ahora las mujeres, junto con los hombres, compiten bastante en la cantidad y proporción de ejercicio. Antiguamente las señoritas eran bastante más pasivas, ¿eh? Más pasivas. Los índices de sedentarismo y de obesidad en los colegios, yo trabajé desde el año 83 hasta el año 2004 en colegios. Bueno, ahora todavía sigo, pero en deporte competitivo. Y las niñitas tenían un factor de obesidad bastante alto, bastante alto. ¿Mm? Entonces, teniendo todos esos datos de alimentación y de tipo de ejercicio, dijimos sedentario, ligero, moderado e intenso, vamos a considerar también otro factor que es el índice de masa corporal, el IMC, que es un indicador que utiliza mucho la Organización Mundial de la Salud, pero no es tan completo, clasifica, ayuda a clasificar y todo, pero no es tan completo, dado que no diferencia grasa, huesos, agua, músculos, no los diferencia, sino que lo toma como masa, todo como masa. Y en realidad, teniendo este dato, pero teniendo la diferenciación de lo que es grasa, lo que es músculo, lo que es agua y lo que es densidad ósea, entonces uno puede saber exactamente cuánto más gordito o más flaco puede estar, ¿ya? Con sobrepeso o con desnutrición incluso. Pero con solo ese factor no nos va a servir de mucho, digamos. Hay que asociarlo a todos los demás test también, ¿ya? Y se calcula poniendo el peso partido por la estatura al cuadrado. Peso partido por la estatura al cuadrado, ¿ya? Teniendo ese dato y la diferenciación, hay unas maquinitas que se llaman bioamperímetros, que pasa una corriente por el cuerpo que diferencia los tejidos y entonces clasifica tanto de grasa, tanto de agua, tanto de músculo, tanto de hueso. Y entonces ahí uno puede hacer una relación más exacta de cuánto está pasadito o cuánto le falta. ¿Ya? Entonces, cuando el índice de masa corporal nos da, dependiendo del sexo, ciertas cantidades, nos va a permitir más o menos, haciendo la diferenciación de los tejidos, establecer si estamos con desnutrición o enflaquecido, normal, sobrepeso, sobrepeso dama o varón y en obesidad dama o varón. ¿Ya? Entonces, aquí hay que fijarse.
Los varones, por ejemplo, si estamos sobre 27.8, estamos con sobrepeso. Si estamos, las damitas sobre 27.3, también estamos con sobrepeso y mayor a eso es obesidad. Y eso dijimos que era una enfermedad. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que el acondicionamiento físico tiene una tremenda base científica, ¿ah? Y un soporte científico, un soporte técnico científico muy importante. No es llegar y ponerse a hacer como loco ejercicios sin tener estos conocimientos, sin tener esta base, ¿no es cierto?, para establecer realmente un sistema de entrenamiento de la condición física para una vida de calidad saludable, ¿no es cierto?, o para una vida competitiva, pues si no estaríamos solo adivinando y corriendo riesgos contra la salud incluso. ¿Ah? Los deportes competitivos que van a los límites de las personas, tanto damitas como varones, van a los límites, muchas veces no es sano, ¿ah? Porque va más allá de lo normal, ¿ya? Un levantador de pesa, no sé, alguien que hace una ultramaratón, gente que hace el triatlón, por ejemplo, que nada 3.000 metros en el mar, corre en bicicleta 180 kilómetros y después remata trotando 40, eso no es normal. ¿Ah? Y hay mucha gente que lo hace, pero no es normal eso. Para hacer eso hay que estar muy, muy bien entrenado, porque está yendo sobre los límites del ser humano en forma normal. Y entonces, a veces eso puede acarrear un problema cardíaco o estrés muscular, óseo, por impacto al trotar, etcétera. Muchas cosas. Entonces, pensemos en que vamos a ser personas normales, sanas, y que algunos tengan expectativas de competición. Bueno, hay que prepararse, pero considerando la alimentación, el sueño, todos los aspectos que van de la mano con el alto rendimiento, entre comillas, alto rendimiento. ¿Ya? Ahí vemos 3 extremos. Muy delgadita, más o menos al medio, y ya pasadito la señorita ahí. ¿Ah? Bueno, eso para hoy día. Esto que ha grabado, hay un canal de YouTube que ustedes después van a ir recibiendo su información y ustedes tendrán que ir complementando y conversando, dialogando conmigo, vía chat también puede ser. eh, Todo lo que nos ayude a conocernos, a complementarnos, a apoyarnos y trabajar como equipo. Un abrazo grande. Los espero acá con hartas ganas de compartir. Un abrazo. Cuídense mucho.